Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Mario Zuluaga. Desde anoche, cuando hicimos la primera parte de la entrevista, reveló el Contralor, solamente con un sí, que sí corremos riesgo de apagón. ¿Cómo es el asunto, señor Contralor? Buenas noches. Miren, aquí el país cada día tiene cifras. Los meses de septiembre y octubre de este año, a pesar de que hemos visto lluvia, quizás la ciudadanía no está consciente de que ha llovido el 50% menos de lo que ha llovido todos los años anteriores. Lo que significa que hoy la capacidad de almacenamiento que podemos tener en nuestros embalses se está reduciendo en un 50%. El país depende en la matriz energética, el 65% de nuestra producción de energía proviene de la energía hidráulica, de lo que hacen nuestros embalses. Si esto, como lo está pronosticando, que las cifras lo están indicando, que va a haber un niño que se va a agudizar hasta julio del otro año, y que hoy que tenemos invierno, se está lloviendo menos, 50% menos que los años anteriores, imagínense lo que va a significar cuando entremos en un verano completo de cero lluvias con los sistemas de almacenamiento de agua. ¿Qué ocurre ahí? Que podemos tener menos capacidad de producción de energía hidráulica, que tengamos que prender las térmicas que cuestan un poco más y que podamos tener el riesgo que la demanda que se incrementa... Además que las térmicas se mueven con energía. Tal cual, por eso cuestan un poco más. Y que además los proyectos nuevos, por ejemplo, Guajira debía aportar 2.400 megas al sistema interconectado nacional. Hoy hay muchos de esos proyectos que tienen dificultades porque la infraestructura de conectividad de esos proyectos que son de generación alternativa de energía, eólicos, solares, no están hoy conectados al sistema. ¿Hidroituango no ayuda? Hidroituango lo que va a aportar es un 5% más del incremento de energía que el país necesitaría. Con la segunda unidad. Pero además venimos atrasados, recuerden. Pero ya entró la segunda unidad. La segunda unidad entró, debe entrar. El proyecto como tal nuevo generaría un 5% más de energía, pero ya a mí se nos ha olvidado que el incremento de la demanda de energía del país anual es del 7%. Entonces imagínense, Hidroituango viene con un retraso, aporta el 5%, pero ya tenemos claro que el incremento de la demanda de energía cada año es un 7% más. Entonces tenemos unos embalses reduciendo la capacidad de almacenamiento de agua porque las lluvias están reduciéndose. Hoy en estos 2 meses tenemos un 50% menos de lluvia. Tenemos unas energías térmicas que cuestan un poco más. Tenemos unas tarifas que se han elevado y son ciertas. Nosotros arrancamos el año teniendo el precio del mega en 250, hoy vale 1.200. Hoy vale 1.200. Si los colombianos revisan cuánto le costaba la energía en enero, en la bolsa cuánto pagaron hoy, ha crecido de 250 a 1.200 en promedio hoy. Se darán cuenta que han tenido un incremento significativo en el costo de la energía. En la pandemia se dejaron de pagar varios de esos subsidios a las comercializadoras por parte del gobierno. Hoy hay una deuda de 6 billones de pesos a las comercializadoras y hay 1 billón para las generadoras, que son casi 7 billones que está en la cartera del sector. Nosotros inicialmente empezamos a hablar de un apagón financiero, entendiendo que esa crisis pudiera colapsar a las comercializadoras y yo no sé si eso, la consecuencia sea que más adelante sufran de una intervención. Eso es peligrosísimo, me refiero a que no tenga que hay un riesgo sistémico del sector energético del país. Y nosotros hacemos esto con mucho respeto y con el ánimo de que se tomen medidas, de que la institucionalidad funcione. Pero hoy también estamos advirtiendo que hay un riesgo de institucionalidad, viceministros no en propiedad, comisionados de la CRED no designados, y eso de alguna manera tiene una incidencia directa en la toma de decisiones, en la autonomía con la que se debe administrar las decisiones de manera oportuna, porque supongamos que no se tomen hoy las medidas para corregir, que no son solamente mandar a ahorrar energía o no son solamente almacenar agua en albergues o en espacios. Necesitamos tomar medidas para regular el sector, para financiar, para pagar las deudas que tiene,
para que los proyectos que están hoy en operación en muchas partes, que ya fueron subastados hace años, puedan entrar a la conectividad, al sistema de interconexión del país, que esa energía entre, los 2.400 de La Guajira y los otros proyectos que hay en el resto del país que están produciendo o que van a producir una energía, se conecten. Necesitamos ejecuciones mucho más rápidas en el sector de energía en el país para que podamos tener toda la capacidad energética abasteciendo la demanda que el país requiere de energía. Pero entonces, señor Contralor, cuando en Ecuador, que no está en otro continente sino aquí, unidos a nosotros, anuncia racionamiento de energía como consecuencia de la ola de sequía que viene, quiere decir que el anuncio suyo, en el sentido de que si se corre el riesgo de un apagón, no es ni por meter miedo ni por llenar al país de pánico, sino por decirle la verdad, corremos el riesgo de apagón. Corremos el riesgo de que si no se toman las medidas ahora, se financia, puede parar un apagón. Es que imagínense, hoy las proyecciones y los cálculos que tiene el ministerio dan que si el fenómeno del Niño se comporta como está pronosticado, estamos así, no vamos a tener problemas. Pero supongamos que se incremente y se agudice un poco más. ¿Qué pasa con esa demanda de un 3, 4, 5% más de energía cuando no la tengamos? ¿De dónde la vamos a sacar? Lo que estamos diciendo hoy, reaccionemos rápido para que los sistemas de infraestructura que deben conectar los proyectos que ya están hechos se hagan rápido. ¿Cuáles, señor Contralor? Los proyectos de La Guajira son 2.400 megas. Y quietos, congelados. Hay muchos que ya están terminados, pero no pueden conectar la energía porque la infraestructura que se debía construir para hacerlo, bueno, ya va un año del gobierno, ya no se puede seguir hablando que son retrasos de los otros gobiernos. Aquí hay un año y nosotros de manera respetuosa hemos dicho, necesitamos que el sector se comporte con más velocidad. Es decir, digamos, el sistema eólico, el sistema solar no está funcionando como debería. No están conectados al sistema como debería, sí señor. Y hay en otras regiones del país otros proyectos que ahora no tengo los nombres, que también fueron en su momento subastados, el gobierno lo hizo, proyectos donde hay inversión privada, que ya están los proyectos listos y hay dificultades para que esos proyectos también entren al sistema. Entonces, mire, Contralor, ¿qué hace el país? El gobierno, a través del señor ministro de Minas, ha dicho y reiterado y ratificado que no hay riesgos de apagón. El señor Contralor General de la República en funciones ha dicho, sí hay riesgos de apagón. Claro, si tenemos un comportamiento distinto de cualquier indicador, cualquier variable, el riesgo se incrementa. Por eso, entonces, ¿el país qué hace? ¿A quién le cree? Creamos a que no ocurra una desgracia de esta, porque sería terrible que no ocurra. Deseamos. Por eso, deseamos que no ocurra una desgracia de esta. Pero la verdad es que sí sí hay riesgo. Si hay riesgo, por supuesto que lo hay. ¿Y qué medidas deben tomarse ya para que el ministro de Minas lo escuche? Mira, aquí hay unas medidas en el corto plazo. El ministro nos informó a la procuradora y al contralor en una reunión que tuvimos la semana pasada que ellos tienen unos equipos de trabajo que están haciéndole seguimiento a proyecto por proyecto. Nosotros creemos en la palabra del ministro, pero lo que más allá de la palabra que los equipos estén es que hayan soluciones inmediatas para que se puedan agilizar más los proyectos que están hoy en disposición de otorgar más energía al sistema interconectado nacional. Pero mire, Yamila, que hay otro tema que tenemos que mirar a mediano plazo de esto. Yo le decía ahorita que el incremento de la demanda de energía del país energética anualmente es un 7% más. Es decir, que si hoy tenemos 100, mañana vamos a necesitar 107 y el otro año 114. Si el país, que apenas está resolviendo los problemas que hemos tenido con Hidroituango, no plantea para el mediano plazo nuevos proyectos de generación de energía, no viabiliza el ejercicio de cooperación público-privada para que otros proyectos entren, para que utilicemos la regulación que tiene el sector. ¿Usted sabe qué puede pasar en 8 años o en 7 años al país? O compramos energía o declaramos unos racionamientos. Porque hoy estamos hablando del problema de julio del otro año. Del racionamiento. Estamos hablando hoy de eso. Pero la planeación... Perdón, estamos hablando del riesgo. Del riesgo de racionamiento inmediato. Para julio del próximo... Porque estamos diciendo, hay unos proyectos que ya se adjudicaron, unos que están listos, no están conectados. En 6 meses. Así es. Pero también le estamos diciendo al ministro
que como cabeza del sector tiene que plantear claramente cuál va a ser la estrategia a mediano plazo que va a construir este gobierno para que esa demanda de energía que cada año el país tiene y que hemos ido resolviendo, porque nosotros somos un país con autosuficiencia energética. Nosotros generalmente no estamos dependiendo si un país u otro nos vende energía o no. Sí requerimos que también se plantee una política clara de cuál va a ser el mecanismo que se va a adoptar para nuevos megaproyectos que generen más energía por la demanda que el propio país va a ir generando en los próximos años. Ahora sí, mire, señor Contralor, ahora sí, cuéntenos de qué se trata el recaudo a través de cobros coactivos que usted ha hecho por más de 425 mil millones de pesos. En el informe de gestión que usted acaba de presentar, señor Contralor, dice que en el cobro coactivo que usted realizó en este año de gestión, logró recoger 425.434 millones de pesos. Produjo alertas sobre proyectos por 17.5 billones de pesos y disminuyó en 1.2 billones los elefantes blancos. ¿Qué son las alertas sobre por 17.5 billones? Miren, el país tiene una ejecución, recuerde que el presupuesto son casi 400 billones de pesos. Cada año hay una serie de proyectos que el gobierno nacional emprende. Nosotros en la última reforma, que es algo que hay que valorar, la anterior administración modernizó y le dio mucha competencia a la Contraloría cuando el legislativo le otorgó con la reforma ciertas funciones y competencias a la entidad, a los funcionarios y a la entidad. La primera de ellas fue que nos otorgó nuevamente el control preventivo y concomitante como un mecanismo para evitar el daño patrimonial cuando hay un inminente riesgo de pérdida de recursos. La DIARI, que fue creada y fortalecida con esta reforma, tiene unos sistemas de seguimiento y de monitoreo en todo el país, a toda la ejecución de proyectos de infraestructura. ¿Cómo le parece que nosotros tenemos más de 12.400 fuentes de información conectadas, entidades, instituciones que nos dan bases de datos que depuramos, que analizamos y que nos permiten con algoritmos estar monitoreando permanentemente los reportes de información que salen en las entidades? Y la DIARI alertó durante todo este semestre y hasta la fecha más de 17 billones de pesos en riesgo por proyectos de infraestructura que se están ejecutando, puentes, colegios, y esas alertas las trasladamos a las contralorías delegadas o las trasladamos a las entidades para que tomen correctivos inmediatos. ¿Qué evita eso? Que el proyecto no siniestre. ¿Y ya lo hicieron? Ya lo hicimos. Entonces eso ayuda a que la ejecución de los proyectos que lleva el gobierno tengan un mejor ritmo y tengan la capacidad de resolver a tiempo dificultades. Por ejemplo, hay proyectos que entran en riesgo porque no se les otorga una licencia. Pues llamamos a la ANLA para que entregue la licencia, para que revise, para que esté todo en orden. Y así lo hacemos con todos los... Ahora, mire, Contralor, usted denunció ayer que las CPS en Colombia no están funcionando como deberían. Y en parte de su informe de gestión, usted denunció también un espantoso manejo, espantoso es el adjetivo mío, en el manejo de las regalías. ¿Qué pasa en Colombia con eso, con regalías? Aquí ha habido mucho ruido, puede decir uno primero con lo de los regalías y los OCAP-PAS. Al informe al que nos referimos es que terminada la auditoría se encontró riesgos o hallazgos fiscales por valor de 222.000 millones de pesos. 100.000 de ellos corresponden a proyectos muy mal ejecutados por parte de los contratistas o los operadores. Aquí lo que nos estamos refiriendo es que hubo una... 100.000 millones. 100.000 millones de pesos de los recursos desperdiciados en regalías. En regalías, por ejemplo, encontramos 88 plantas de tratamiento o potabilización de agua que debían servir en San José del Guaviare y no sirvieron. Pero miren, además, yo lo conté hoy, esas 88 plantas tenían un sobrecosto entre el 300 y el 500%. Es decir, que con esos 34.000 millones de pesos se podían básicamente hacer 250. Se hicieron 88. Pero corrupción absoluta. Ahí sí hay un hecho en el manejo de regalías. Nosotros estuvimos visitando presencialmente
cuando proferimos el fallo, esas plantas, ninguna funciona. Los tanques de almacenamiento, la conducción del agua, las motobombas, nada. Entonces, uno no puede creer que en las regiones alejadas la Contraloría no va a llegar. Por eso hemos visitado 22 departamentos en este primer año y hemos ido a dar resultados, a decirle a los ciudadanos: este proyecto, esta plaza de mercado en Mitú nos interesa, este proyecto de aulas escolares nos interesa, esta vía terciaria nos interesa, este acueducto y este alcantarillado, porque que la Contraloría tiene que tener la capacidad de estar en los territorios hablando de los 5.000 y de los 8.000. Hay muchos contratistas que creen que proyectos pequeños no le interesan a la Contraloría. A la Contraloría le interesan todos los proyectos que se están ejecutando en el orden nacional. Y estamos llegando con nuestros equipos a las zonas más apartadas. Hemos visitado zonas donde no ha habido un contralor en 10, en 12 años, porque nos interesa que la ciudadanía sepa que si denuncia un acto de corrupción, la Contraloría va a reaccionar. Mejor dicho, yo no le pido a usted que califique contralor porque no es su función, pero si yo digo, mire, compatriotas, la pérdida, el robo de que hemos sido víctimas los colombianos con las regalías es absolutamente criminal. Pues no utilizo la palabra criminal porque es un asunto penal. Eso es un crimen. Pero es un crimen. La Guajira, usted va a La Guajira y encuentra 17.000 millones de pesos de un sistema de acueducto que se debía construir en tubos enterrados. Lo que usted mencionó de elefantes blancos, nosotros encontramos en 15 billones de pesos el registro de elefantes blancos, que también celebramos ese logro de la administración anterior, porque le otorgó a la Contraloría la competencia de desarrollar toda una estrategia, que también mantuvimos el nombre sin los egos de creer cuando uno llega a un cargo que todo hay que hacerlo de nuevo, ese complejo de Adán, y mantuvimos lo de Compromiso Colombia. Y de 15 billones hemos reducido ya a 14.3 billones de pesos, casi 800.000 millones, 769.000 en obras que se lograron entregar. Por ejemplo, una de las sedes de la Universidad de la Amazonía salió por Compromiso Colombia, unas obras de contención de muros de contención para evitar el riesgo de pérdida de vivienda en Puerto Inírida. Hay muchas zonas donde hemos llegado y hemos rescatado proyectos que nos representan cifras ciertas de ejecución. Creo que es una buena área en la que la Contraloría hoy le está entregando resultados a los colombianos. Y mire, señor Contralor, ¿cuál es el organismo oficial que tiene la obligación constitucional y legal de vigilar, de revisar el uso de las regalías en Colombia? Mire, el Departamento Nacional de Planeación tiene unos sistemas de monitoreo que financia el mismo sistema de regalías. Por ese mismo sistema, la Contraloría y la Procuraduría recibimos unos recursos y nosotros también tenemos una planta que siempre se le ha llamado, en mi juicio mal llamada, temporal de regalías, donde están todos los funcionarios que vigilan. Nosotros hacemos auditorías a regalías. Este año fueron 27 billones de pesos que vigilamos. 27 billones. En regalías. En regalías. Refundidos. No, que vigilamos, que me refiero a la cobertura. Pero, no todos, pero el gobierno tiene un sistema de monitoreo y de alertas en el Departamento Nacional y nosotros, la competencia es nuestra. Pero que no están bien invertidos. Muchos de esos recursos no están bien invertidos. El informe de esta auditoría, mire, la Contraloría, le voy a contar, lleva, para darle un dato también impactante. La Contraloría tiene 14 años, supongamos, en promedio vigilando las regalías. ¿Cierto? Desde que se creó la planta temporal. Esa planta se creó, si no estoy mal, cuando estuvimos con Sandra Morelli también. Y de esa época hasta hoy, solamente la Contraloría llevaba procesos de responsabilidad fiscal por 1.3 billones de pesos. Es decir, 1.3 billones. De mal uso de regalías. Eso lo encontramos nosotros hace un año. Nosotros en un año hemos elevado la cifra de procesos de responsabilidad fiscal a 1.8 billones. ¿Por qué le quiero dar esta cifra? Porque en un año hemos hecho casi en procesos de responsabilidad fiscal el 40% de lo que se ha hecho en 14, 13 años de que la Contraloría existe. Es que sí hay que decir a los colombianos que en este año hemos estado trabajando por cuidar el recurso público. Cuando uno dice que incrementó el número de procesos en un 40%, que incrementó la muestra, las auditorías, los hallazgos que estamos encontrando, le estamos diciendo a los ciudadanos, al Congreso que nos hace control político, cuando nos pide rendición de cuentas de qué ha pasado con los recursos que se entregan para regalías, efectivamente que hay la necesidad de hacer mucho más eficiente el ejercicio del control fiscal. Pero entonces, Contralor,
no es exagerado decir que estamos nadando en un mar de corrupción. El país tiene problemas de corrupción y tiene problemas de mala gestión de la administración pública, porque no todos los hallazgos que hace la Contraloría son por corrupción. Hay funcionarios hay funcionarios nombrados que no saben de administración pública y aprueban un contrato sin el lleno de los requisitos. Tienen connotación disciplinaria, hay una mala ejecución que puede otorgar consecuencias fiscales y no es exactamente un acto de corrupción. Hay mucha ineficiencia en la gestión de la administración pública. Hay funcionarios ineficientes que no conocen de administración, que no saben de gestión. Y por supuesto, esa inexperiencia, incapacidad administrando los recursos públicos también trae trastornos y consecuencias en la ejecución de muchos proyectos. Y cuando es franco robo de regalías, ¿quién se roba las regalías? Nosotros condenamos las empresas o las personas que administran recursos. Nadie sabe. Obviamente si hay responsables fiscales, nosotros solamente... Miren, el otro día alguien decía, pero ¿por qué no condenaron a fulano de tal en ese fallo de la Contraloría? Personas que ostentan también cargos. Oye, yo no puedo, exacto, son connotaciones penales. Yo no puedo condenar fiscalmente a alguien que no es ni representante legal de una empresa, ni socio de una empresa, ni gestor fiscal directo o indirecto, porque no es el ordenador del gasto. Entonces, hay mucha gente que quiere gobernar con deseos y la Contraloría siempre va a ser estricta en el cumplimiento de eso. Todas las empresas que han estado vinculadas han estado condenadas, pero también los aseguradores o las aseguradoras también han estado llamados para que en garantía respondan por esos daños. Pero es que yo leyendo, señor Contralor, cada punto del informe suyo sobre su gestión, uno ve que en casi todos los segmentos que usted analiza hay cosas o mal hechas, o mal dirigidas, o criminalmente usadas, o casos Reficar, casos elefantes blancos, casos de los cobros coactivos que se ha hecho, de descubrimientos que ha hecho. Es decir, la situación no puede ser peor. El país tiene que mejorar mucho más en el uso de los recursos públicos, en los mecanismos de control y vigilancia, y tenemos que desarrollar una conciencia que nos permite entender que cuando hacemos muy bien la inversión de los recursos, también hay proyectos exitosos que logran dar un impacto y eso también se reconoce. Pero el papel de la Contraloría es hablar de eso. Nuestros anuncios todos los días es los resultados de las auditorías, de los fallos de responsabilidad fiscal, de los embargos. Tenemos muchos ciudadanos incómodos por los embargos, pero nosotros vamos a proteger el patrimonio. En la entrevista de anoche yo utilicé un término que a usted no le gustó, canta la bandera. ¿Cómo hacemos los colombianos para que este informe de denuncias que usted hace en su informe de gestión de un año no se vuelva canto a la bandera? Necesitamos que sigan denunciando cualquier ciudadano. Nosotros tenemos una línea que es la 193. No, pero no hablo de denuncias, hablo de medidas contra las anomalías y las irregularidades que usted hace. Lo que tenemos que hacer es que quienes ejercen estos cargos no tengan miedo de tomar decisiones, porque lo va a cuestionar un medio de comunicación. ¿Y esto por qué no va a la Fiscalía? No, nosotros trasladamos, recuerden que cuando terminamos una auditoría también tenemos hallazgos penales que se trasladan a la Fiscalía y se le hace seguimiento. ¿Y este informe suyo de gestión va a la Fiscalía? Cada semestre que terminamos una auditoría y se consolidan los hallazgos, se envían los documentos de trabajo y se envían, por ejemplo, nosotros recibimos permanentemente visitas de la Fiscalía por documentos de trabajo a la Contraloría. Hay un trabajo armónico entre la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, entre los órganos de control y en este caso la Fiscalía, que tiene la jurisdicción, digamos, es un órgano jurisdiccional que administra la justicia. Nosotros creemos que es necesario mantener esa relación armónica entre los órganos de control. Aquí hay que hacer, miren, nosotros nos han dicho, ¿usted no les da miedo estar embargando tanta gente, tantas empresas? Nosotros hasta vamos a hacer uso del levantamiento del velo corporativo. Eso también lo hicimos con Carlos Hernán Rodríguez. No nos dio miedo expedir la resolución interna para decir si el Estatuto Anticorrupción, aquí no hay que expedir más normas ya. ¿Ese velo corporativo lo van a levantar? Claro que sí, a las empresas que tengamos evidencias que están utilizando la empresa como fachada para mover recursos, lo estamos haciendo. Lo están haciendo. Lo estamos haciendo. Fíjese que ya la medida fue demandada en la Corte. Sí. ¿Y por qué fue demandada? Porque algunos saben que pueden tener intereses y conflictos de intereses en que nosotros hagamos un uso adecuado y además muy responsable de esta medida. Ojalá esa demanda
no prospere, porque además no se ha usado con irresponsabilidad, se usa en los casos que corresponde. Levantarle la contabilidad a las empresas para saber qué pasa, a dónde se fueron los recursos, es una forma de responder la pregunta que usted hizo ahorita. ¿Con quién y quiénes se quedaron con el dinero? Sí. Señor doctor Zuluaga, Contralor en funciones, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y también gracias por esta información que nos ha dado. Muchas gracias a ustedes y a todos los A usted, colombianos. doctor, muy querido. Gracias. Y a ustedes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1. Sí.